En este vídeo voy a tratar de ayudarte a entender una serie de conceptos estadísticos que te pueden ayudar mucho en el terreno profesional. Nos vamos a dedicar a hablar sobre la distribución normal, que es una de las distribuciones más típicas estadísticamente que te puedes encontrar tanto en fenómenos naturales, físicos, sociológicos, económicos y empresariales en general. Permíteme un pequeño ejemplo. Imagínate que vamos a estudiar de un grupo de personas sus estaturas. Separaríamos, por ejemplo, las mujeres y separaríamos los hombres, y del grupo de mujeres y del grupo de hombres extraeríamos datos de la estatura de cada una de las personas que los integran. Por ejemplo, en el grupo de las mujeres podríamos encontrarnos una serie de personas que normalmente parece que están oscilando entre el 1,56 m y el 1,70 m de forma mayoritaria. Las personas estudiadas, las mujeres de las cuales hemos estudiado su estatura, tenemos pues personas un poco más altas, personas un poco más bajas, hay una cierta dispersión, pero como ves, parece que las estaturas están bastante centradas en torno a ciertos valores dentro del histograma que estás viendo en pantalla. Lo mismo podríamos hacer con los hombres. Tomamos el grupo de hombres, estudiamos sus estaturas, los depositamos en la gráfica, creamos un histograma y podríamos obtener algo parecido a lo que estamos viendo, donde vemos que hay una cierta tendencia a que los valores se acumulen en torno a una cierta franja central, pero también vemos una serie de valores extremos que también se pueden llegar a dar. Bien, podríamos hacerlo con muchos más individuos, muchos más sujetos, y obtendríamos seguramente una muestra mucho más representativa. Pero el hecho es que tenemos una muestra tal vez suficientemente representativa como para poder ser estudiada, y a la vista de lo que estamos viendo los histogramas de este fenómeno que estamos estudiando, podemos tal vez decidir que parece que este fenómeno se adecúa bastante a lo que podríamos llamar una distribución normal, ya que parece que este histograma cabe bastante bien, se ajusta de una forma bastante precisa a la que se llama una campana de Gauss, en honor al matemático del mismo nombre. Lo mismo podríamos hacer con la distribución de estaturas de los hombres. Vemos que tenemos algo también muy parecido a una distribución normal. La siguiente pregunta sería, bueno, estas dos distribuciones, ¿qué nos pretenden decir? ¿Cuál sería la estatura media de cada uno de estos grupos de personas? Pues aquí lo tienes. La distribución normal viene a ser, con esta forma campaniforme, viene a ser simétrica a ambos lados. Tiene un parámetro central que es su media, uno de los que lo caracterizan especialmente y que nos diría aproximadamente que de la muestra estadística que hemos tomado de mujeres parece que la estatura media apunta hacia el 1,64 m, en tanto que en la población masculina parece que esa estatura pues ronda el 1,75 m, 1,76 m. De todas maneras, este dato de la media, que es muy importante para tipificar una distribución normal, no nos dice toda la información que necesitamos, porque nos falta otro parámetro realmente importante que nos mide la concentración de valores o la dispersión de valores. Es una medida de dispersión que llamamos la desviación estándar. Y esa desviación estándar nos vendría, dejémoslo ahí de momento, a decir algo así como una especie de más, menos, arriba o abajo. Explico. La posición central, por ejemplo, en la gráfica de mujeres apunta hacia el 1,64 m de estatura media, y si tomáramos valores y midiéramos la distancia entre la desviación estándar, este parámetro que luego te enseñaré a calcular, y la media, veríamos que aproximadamente hay unos 7-8 centímetros de desviación estándar, lo que de momento intuitivamente interpreta como que la estatura de las mujeres es de 1,64 m más o menos unos 7 centímetros arriba o abajo. Esto nos daría una gran información sobre cómo es la distribución de estaturas en ese grupo de mujeres que hemos estudiado. Si nos trasladamos a la gráfica de los hombres, encontramos que aquí aparentemente la desviación estándar
viene aproximadamente a representar unos 9 centímetros, con lo cual podríamos decir que los hombres parece que oscilan en el grupo estudiado entre el 1,75 m y medio, 76, más o menos unos 9 centímetros arriba o abajo. Esas son las dos grandes magnitudes que nos permiten obtener información y transmitir información sobre una determinada distribución normal de cualquier fenómeno que estemos estudiando, sea el peso, sea la estatura, sean magnitudes económicas o de la índole que fuere. Entonces tenemos dos grandes parámetros, que son la media, que representamos con una letra griega, mu, y la desviación estándar, que representamos con la letra sigma. Bien, veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos una población constituida por 8 individuos. Estudiamos, por ejemplo, su variable peso. Tenemos una tabla con una serie de valores. ¿Cómo calcularíamos la media de esta distribución normal? La media es un parámetro sencillo de calcular. Simplemente tenemos que sumar todos los pesos, dividir por el número de individuos de la población, en este caso 8, y obtenemos que su peso medio es de 77,13. Bien, ¿cómo podemos calcular la desviación estándar? Esta es un poco menos intuitiva, pero la expresión matemática mediante la cual podemos calcularla es bien sencilla. Sería trazar una serie de pares. Deberíamos calcular una serie de pares donde restaríamos a cada una de las mediciones de peso, 85, 79, 68, 75, etcétera, 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 restaríamos la media que acabamos de calcular. Como ves, se nos crean una serie de pares donde estamos trazando poco a poco la desviación estándar. Deberíamos sumar todas esas desviaciones y, en principio, dividir por el número de observaciones, el número de individuos que constituyen esta población, que en este caso son 8. Sin embargo, tenemos que tomar una previa precaución, y es que, aunque en este caso estamos estudiando magnitudes como el peso, que siempre son números positivos, no siempre necesariamente esto va a ser así, y a veces estaremos estudiando fenómenos donde las variables pueden adoptar números positivos o valores negativos. Para que valores positivos y negativos, al ser restados de la media, no nos ofrezcan una falsa desviación estándar porque se compensen los errores a un lado y a otro, porque se compensen las desviaciones por un lado, por el lado positivo, con desviaciones por el lado negativo del eje numérico, cada uno de estos pares debe ser elevado al cuadrado y luego, posteriormente, una vez dividido por el número de pares, en este caso 8 observaciones, debemos extraer su raíz cuadrada. Hecha esa operación, lo que obtenemos es que la desviación estándar de esta particular distribución que estamos estudiando es de 4,56 y acabamos absolutamente de caracterizar el fenómeno que estábamos estudiando. Ahora podemos asimilar que esta distribución de peso se comporta como una distribución normal. Lo veríamos muchísimo más claro si tuviéramos muchos más de 8 individuos. Para este ejemplo sencillo nos guiaremos solamente con 8 individuos y hemos obtenido que en esta distribución la media de peso es de 77,13 y la desviación estándar es de 4,56. Aunque no es totalmente ortodoxo, debes interpretar la desviación estándar como un parámetro que te mide cómo aproximadamente están los sujetos, la mayor parte de sujetos, dispersos en relación al valor central. En este caso, podríamos interpretar algo así como 77,13 kilos de media, más o menos 4,56 kilos arriba o abajo, y es donde la mayor parte de los sujetos de esta población van a estar concentrados, a pesar de que también hay valores extremos. En la práctica no necesitas hacer este tipo de cálculos tan farragosos cada vez que tengas que estudiar una distribución que se asemeje a una distribución normal, sino que te puedes guiar a través del Excel por dos fórmulas que te van a ayudar mucho. Para calcular la media simplemente necesitas la fórmula promedio, y para calcular la desviación estándar necesitas la fórmula desviación estándar poblacional, con la cual simplemente aplicadas tanto la una como a la otra a los valores de una determinada tabla obtendrás su media, su desviación estándar. Ahora que hemos entendido que es una distribución normal y hemos entendido cuáles son sus dos principales parámetros,
En esta imagen puedes observar 4 distribuciones, todas ellas distribuciones normales, en las cuales ves ciertas diferencias. Ves que 3 de ellas, concretamente la curva roja, la curva verde y la azul, comparten la posición central, esto es, tienen la misma media. Sin embargo, la curva de color rosa no tiene la misma media, ya que la media de la curva de color rosa es -2. Está descentrada en relación a las otras 3. Todas ellas son distribuciones normales. Por su parte, vemos algunas de ellas donde la concentración de valores es muy grande en torno al valor central. Y esto nos revela que la sigma, la desviación estándar, es muy pequeña, una gran concentración de valores. En cambio, vemos como la curva verde tiene una sigma más grande porque los valores están más dispersos en relación al valor central, y donde mayor dispersión observamos es en la curva de color azul. La curva de color azul tiene máxima dispersión, una sigma realmente muy grande. La curva de color verde, concretamente, si la observas, es una curva que es muy característica, ya que está centrada en el eje numérico, su media es 0, y particularmente su desviación estándar es 1. La distribución cuya media es 0 y desviación estándar 1 es lo que llamamos la distribución normal estándar o distribución normal tipificada, y es una distribución que asimilamos como modelo para poder comparar con cualquier otra distribución normal que podamos estar estudiando circunstancialmente. Conociendo los parámetros de la distribución normal estándar o tipificada, podemos hacer extrapolaciones para entender el comportamiento de las distribuciones que nosotros eventualmente estemos estudiando. La idea es la siguiente. En un eje numérico tendríamos, por un lado, la distribución normal tipificada con media 0 y con desviación estándar 1. Y en el caso que estábamos estudiando, hemos encontrado una población cuya media es 77,13 y cuya desviación estándar es 4,56. Como ves, podemos asimilar que habrá ciertos paralelismos. No son iguales ambas distribuciones, pero seguramente vamos a encontrar muchos paralelismos entre la distribución normal, estándar o tipificada, que está perfectamente estudiada matemáticamente, y la distribución que a la derecha tienes en pantalla, como cualquier otra distribución, donde tiene una media muy particular y una desviación estándar también distinta. Se establece grandes paralelismos entre la una y la otra. Conocidos los parámetros de la distribución normal estándar, conoceremos perfectamente los parámetros de la distribución normal, que en nuestro caso sea objeto de estudio. Vamos a ver cómo ha sido estudiada la distribución normal tipificada. Lo que tienes en pantalla es las tablas de probabilidad acumulada en cada uno de los puntos de la curva que utilizamos para estudiar cualquier fenómeno que se asimile a una distribución normal, y siempre referida a la tabla de la distribución normal tipificada que tienes en pantalla. A la izquierda tienes una distribución normal. El parámetro más importante dentro del cual nos vamos a mover es el intentar calcular las probabilidades de que cualquier valor dentro de esta distribución normal se pueda dar. Y para ello nos movemos dentro de la curva en base a distribuciones normales. Normalmente las curvas de distribución normal las intentamos representar e intentamos expresarnos en relación al número de distribuciones normales que hemos penetrado dentro de la curva. De tal manera que, por ejemplo, en nuestra imagen tenemos una media y a su izquierda tenemos 3 distribuciones normales y a su derecha otras 3 franjas que representan otras 3 distribuciones normales equivalentes. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Yo voy a marcar una posición dentro de la curva y su equivalencia dentro de la tabla. Por ejemplo, aprovechando la simetría de la distribución normal. Su posición central nos está diciendo en la tabla que cuando estamos justo en medio, en el promedio, en la media de nuestra distribución normal tipificada, la desviación estándar en ese punto concreto equivale a 0. No estamos ni más a la derecha ni más a la izquierda de la media de la distribución normal. Por lo tanto, lo que nos está diciendo en la tabla, con ese valor de 0,5000, lo que nos está diciendo es que hay un 50% de probabilidades de que, tomado un valor
cualquiera de la distribución que estamos estudiando, al azar, hay un 50% de probabilidades de que el valor que hemos tomado esté comprendido entre la media o sea un valor inferior a la media. Seguimos con el ejemplo, avanzamos un poco hacia la derecha en nuestra curva y llegaríamos a la primera desviación estándar, que en la distribución normal tipificada vale 1 exactamente. Pues bien, lo que nos estaría diciendo en este punto de la curva, nuestra tabla, es que hay un 84,16% de probabilidades de que, tomado un valor al azar de nuestra distribución, nos encontrásemos que ese valor está comprendido entre la media más una distribución estándar o sea inferior a ese valor que he comentado. Si continuamos penetrando hacia el interior, hacia la derecha en esta curva, llegaríamos, por ejemplo, al valor 1,75. Observa cómo obtenemos a través del eje vertical y del eje horizontal el valor preciso que estamos buscando. Y nos diría que hay un 95,99% de probabilidades, estamos ya muy cerca del 100% de probabilidades, de que, tomado un valor al azar de nuestra distribución, el valor estuviese comprendido entre la media más 1,75 desviaciones estándar o fuese inferior. Y por último, continuamos, llegaríamos al valor 2 desviaciones estándar, estaríamos ya cerca del borde derecho de la curva, tendríamos un 97,725 de probabilidades de que, tomado un valor al azar, en nuestra distribución ese valor fuera de la media más 2 sigmas o inferior. Por último, en el extremo final de la tabla nos encontramos ya en 3 sigma prácticamente. No hemos llegado a 3 sigma, pero estamos en 2,99 sigma, prácticamente 3 sigma, y como puedes comprobar ya están prácticamente casi todas las probabilidades matemáticas cubiertas, porque tenemos un 99,861% de probabilidades de que cualquier valor que tomásemos de esta distribución tuviese el valor de la media más 3 sigma o inferior a ese valor comentado. Matemáticamente la campana expira por más infinito y por menos infinito, por lo tanto matemáticamente no podemos cubrir el 100% de los casos debajo de esa campana, sino que los límites están en el infinito. Pero con 3 sigma hacia la derecha de la media, prácticamente el 100% de los casos prácticamente están dentro de nuestra distribución estudiada. Esta es la tabla maestra que nosotros utilizamos generalmente para poder estudiar cualquier otro fenómeno que se asimile a una distribución normal, pero que tiene otros parámetros de media y desviación estándar totalmente diferentes. Continuamos estudiando la distribución normal. Tenemos ahora mismo una imagen en pantalla que intenta representar la distribución normal estándar o tipificada. Su media, como puedes comprobar, es 0 y nos vamos a mover en torno a más 3 sigmas y menos 3 sigmas y vamos a intentar entender cuáles son las probabilidades acumuladas conforme hemos visto en la tabla. Lo que nos está diciendo, y aprovechando además la simetría de la campana de Gauss, es que en el valor central, en la media, tenemos un 50% de probabilidades de que, tomando cualquier valor de la distribución que estamos estudiando, el valor fuese inferior, igual o inferior a esa media. Pero aprovechando su simetría también podemos decir exactamente lo mismo respecto de los valores superiores. Tomado un valor al azar de nuestra distribución normal, lo que nos encontraremos es que tenemos un 50% de probabilidades de que ese valor sea igual o superior a la media. Lo que nos siguen explicando las tablas de la distribución es que en la primera sigma nos encontramos ya con un 84,13% de probabilidades acumuladas. Tomado cualquier valor al azar, sabemos que hay un 84,13% de probabilidades de que ese valor esté por debajo de la media más la primera sigma o coincida con este valor. Pero, aprovechando la simetría de la tabla, y como tenemos que justificar un 100% de probabilidades, sabemos también que hay un 15,87% de probabilidades de que un valor cualquiera tomado al azar sea igual o superior a la media más una sigma.
Si continuamos avanzando hacia la derecha, vamos cubriendo cada vez más casos, llegaríamos a la segunda sigma, cualquier valor tomado al azar representaría un valor de un 97,73% de probabilidades de que fuera igual a la media más 2 sigma y solamente ya queda un 2,27% de probabilidades de que el valor tomado al azar sea superior a la media más 2 sigmas. Y así sucesivamente llegamos ya casi a cubrir en la tercera sigma prácticamente el 100% de casos, donde solamente quedan fuera un 0,14% de casos que probablemente pudiéramos encontrar valores que son superiores a la media más 3 sigma, pero hay un 99,86% de casos en que los valores van a ser iguales a la media más 3 sigma o inferiores a ese valor. Lo mismo que estamos haciendo lo podemos efectuar desde el centro de la campana hacia la izquierda, aprovechando su simetría, y valores tomados al azar que fueran iguales a la media menos 1 sigma, nos encontraríamos solamente un 15,87% de casos, y que fueran iguales a la media menos 2 sigma, 2,27% de casos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo un 0,14% de valores tomados al azar podrían ser matemáticamente valores por debajo o iguales a la media menos 3 sigmas. También, aprovechando la simetría de la curva, nuevamente podemos hacer cálculos diferenciales. Sabemos, por ejemplo, que hay un 68,27% de probabilidades de que un valor esté situado entre más 1 sigma y menos 1 sigma, y hay un 95,45% de probabilidades de que esté situado entre más 2 sigmas y menos 2 sigmas. Lo interesante también es que una vez tenemos claro el concepto de la distribución normal y cómo se leen las probabilidades acumuladas dentro de nuestra tabla de la distribución, podemos asimilar este fenómeno a cualquier otro fenómeno parecido. Por ejemplo, vamos a poner el estudio de un proyecto cuyo camino crítico, que es un conjunto de tareas que delimitan su duración máxima y mínima, debido a que son tareas que no tienen holgura, no hay tiempo que perder en ellas y están delimitando cuánto dura nuestro proyecto. Pues vamos a suponer que ese proyecto lo hemos estudiado profesionalmente y tenemos 35 días de duración prevista, pero tenemos además una desviación estándar en función de las posibles desviaciones que puedan asumir cada una de las tareas a realizar de más 4,04 días arriba o abajo. Esa sería nuestra nueva distribución, la que tenemos que estudiar y que vamos a comparar con la distribución normal, estándar o tipificada. Por lo tanto, tenemos un fenómeno, en este caso la duración de un proyecto, que está estipulado en 35 días más menos, de forma no muy ortodoxa, pero más menos unos 4,04 días arriba o abajo. Sabemos que hay un 68,27% de probabilidades, conforme estamos viendo en pantalla, de que eso sea así, de que realmente este proyecto dure 35 más menos 0,4 días arriba o abajo, conforme a la pantalla. Pero vamos a estudiar con más detalle este fenómeno. ¿Qué probabilidades tenemos de que nuestro proyecto acabe en 35 días exactamente? Pues con arreglo a lo que estamos viendo en la curva y en la tabla de la distribución normal, tenemos un 50% de probabilidades de que nuestro proyecto acabe en 35 días o menos. Pero también tenemos un 50% de probabilidades de que acabe en 35 días o más. La siguiente pregunta: ¿qué probabilidades tenemos de que nuestro proyecto acabe en 39,04 días o menos? Las tablas nos dicen que hay un 84,16% de probabilidades de que eso sea así, de que el proyecto no se nos alargue más allá de 39,04 días. Ahora bien, su complementario, 15,87%, es el riesgo, las probabilidades que tenemos de que el proyecto se nos alargue por encima de 39,04 días. ¿Y qué probabilidades hay de que nuestro proyecto acabe en 30,96, inferior a lo previsto, 30,96 días o menos? Nos dice la tabla que tenemos 15,87% de probabilidades de que eso sea así, de que el proyecto realmente se pueda acelerar significativamente. Y que tenemos 84,13% de probabilidades de que eso no sea así y que dure por encima de 30,96 días.
Esta es la manera en la cual podemos aproximar, por el paralelismo que se establece entre la distribución normal, estándar o tipificada y cualquier otra distribución que podamos estar estudiando, valores que nos pueden ayudar a entender fenómenos a nivel profesional, a hacer cálculos probabilísticos y un largo etcétera de aplicaciones. Por último, podemos establecer reglas matemáticas para poder recorrer el camino a la inversa. Cuando conocemos los valores de una determinada distribución que estamos estudiando y queremos aproximar esos valores a la distribución normal para hacer cálculos estadísticos. Por ejemplo, si observas la imagen, tienes una escala que vamos a llamar escala Z, donde están recogidas las constantes, las variables de nuestra distribución normal. Por lo tanto, tenemos una media que equivale a 0 y tenemos a su derecha y a su izquierda 1, 2 y 3 desviaciones estándar, que prácticamente cubrirían el 100% del universo de casos posibles. En cambio, debajo vamos a poner una escala que llamamos la escala X, y en esa escala X está la variable que nosotros queremos estudiar. En el caso que estábamos trabajando, sería la duración de un determinado proyecto, cuya media es de 35 y cuya desviación estándar es de 4,04 días. Bien, habido ese paralelismo, se puede, mediante las tablas de distribución normal tipificada, calcular cualquier probabilidad de cualquier tipo de suceso que se nos antojase, simplemente aplicando la proporcionalidad, la fórmula que estás viendo justamente abajo. El valor correspondiente a la escala Z, esto es, las desviaciones estándar en número que nosotros tenemos que buscar en nuestras tablas, equivalen a X, al valor X que nosotros queramos en un determinado momento tomar de los valores X posibles, restado de la media de X y dividido por la desviación estándar de esa escala X. En nuestro ejemplo, la duración de un proyecto. Ahí tienes un ejemplo y, por ejemplo, podríamos tomar siempre cualquier valor de la escala X del cual quisiéramos obtener las probabilidades, probabilidad de que el proyecto acabe en 40 días, en 39, en 37, en 35, en 34. Simplemente tendríamos que tomar ese valor X del cual queremos conocer sus probabilidades, restarlo de la media de este fenómeno, 35 días, y dividirlo por su desviación estándar, que es 4,04 días. Si reflexionas un poco sobre esta fórmula, te darás cuenta de cuál es su propósito. El propósito de esta fórmula es, en cuanto al numerador, centrar la tabla, los valores de X, y llevarlos dentro del eje numérico hasta la posición 0, ya que lo que estamos es calculando la desviación relativa que tiene un determinado valor en relación a su media. Lo que estaríamos haciendo al restarle a ese valor la media es llevando toda esta escala, trasladándola hasta la posición 0, que coincide con nuestra distribución normal estándar. Lo que estamos haciendo con el denominador, al dividir ese valor que acabamos de obtener por la desviación estándar, es algo tan simple como aplicarle un cierto factor de proporcionalidad para hacerlo análogo a la curva normal estándar o tipificada, cuya desviación estándar es exactamente 1. Hecha esa reflexión, podemos hacer numerosos cálculos interesantes, ¿no? Siempre tomamos un valor del cual tenemos interés en conocer las probabilidades acumuladas, lo restaríamos de la media del fenómeno que estamos utilizando como ejemplo en este caso, y lo dividiríamos por la desviación estándar de ese mismo fenómeno. De esa manera podemos hacernos preguntas como: ¿cuál es la probabilidad de que este proyecto acabe en 40 días o menos? Restaríamos 40 menos el camino crítico, la media de nuestro proyecto, en este caso 35, y dividiríamos por la desviación estándar de este fenómeno que estamos estudiando, y nos diría que esto equivale, dentro de la distribución normal tipificada, a una posición en la curva de 1,24 sigmas, 1,24 desviaciones estándar. Si recurrimos a las tablas, encontraremos que las probabilidades acumuladas en ese punto preciso de la tabla es de 89,25%. Por lo tanto, sabemos que hay 89,25% de probabilidades de que el proyecto acabe en 40 días o menos. Otra pregunta podría ser: ¿y de que acabe en 30 días o menos? Hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso 30 menos 35 dividido por la desviación estándar nos arroja un valor negativo. Como en la tabla no tenemos valores negativos, tomamos ese mismo valor en positivo en la tabla, obtenemos las probabilidades. En este caso lo que estamos viendo es el complementario exactamente de la pregunta anterior, y lo restamos de 100.
De tal manera que ahora sabemos que hay un 10,75% de probabilidades de que mi proyecto acabe en 30 días o menos. Otra pregunta, ¿y de que acabe en 33 días o menos? Nuevamente, 33 menos la media nos arroja un par que es negativo. Al no haber valores en la tabla negativos, buscaríamos este mismo valor en positivo, 0,49 sigmas. Y en 0,49 sigmas positivas nos encontraríamos un valor de 68,79% de probabilidades que, restado de su complementario hasta 100, nos encontraríamos que 31,21% son las probabilidades acumuladas de que nuestro proyecto acabe en 33 días o menos. Y por último, para cerrar este ejemplo, podrías hacerte preguntas de la siguiente índole. ¿Y qué probabilidades hay de que mi proyecto acabe entre 33 y 30 días? Sería simplemente hacer un cálculo diferencial entre las probabilidades de que acabe en 33 días, que son 31,21%, y de que acabe en 30 días o menos, que es 10,75%. Bien, llegamos a este punto. Creo que con eso tienes suficiente munición como para enfrentarte a fenómenos que se asimilan a distribuciones normales, poder estudiarlos, poder extraer conclusiones probabilísticas en torno a ellos que te pueden ser muy útiles en el terreno profesional. Espero que te haya gustado y espero que además te sea de utilidad.